Pablo, escribiendo a los Gálatas, les dice en el capítulo 2, verso 20: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. He resaltado en este versículo el primer renglón, la primera frase, donde Pablo dice: con Cristo estoy juntamente crucificado. Mi deseo es que podamos entender lo que significa eso de estar crucificado con Cristo. Quiero que consideremos varios aspectos. Esto de crucificado con Cristo, yo quiero que miremos cómo es que somos nosotros crucificados con Cristo. También quiero que veamos qué sucede cuando yo estoy crucificado con Cristo. También quiero que miremos qué sucede después de que yo he sido crucificado con Cristo. Y también, cuán completa es esa crucifixión con Cristo. Y finalmente, ¿por qué? ¿Por qué debo yo estar crucificado con mi Señor, con el Hijo de Dios? Y vamos a tomar esta figura del bautismo, porque nos va a ayudar a nosotros a entender lo que implica esta expresión del apóstol Pablo de con Cristo estoy juntamente crucificado. Dos personas son bautizadas. Una de ellas, una de esas personas que se bautiza, su vida cambia. Y cambia completamente para lo mejor. La otra, que también es bautizada, es en teoría un cristiano, pero nunca crece, nunca madura, nunca participa de las cosas de Dios, no se involucra en las cosas del Señor. ¿Cuál es la diferencia? Siempre encontramos esos dos tipos de bautizados en el pueblo de Dios. Aquel que se consagra, aquel que se entrega, aquel que vive para Cristo, aquel que se esfuerza por agradar al Señor en todo. Pero también encontramos aquel que es apático, indiferente, tibio, ocasional, y solamente cree que por venir y sentarse en una reunión, con eso está cumpliendo todo. La verdad es que podemos decir, acorde a lo que Pablo dice en Gálatas 2:20, que uno de los que se bautizó fue crucificado con Cristo. El otro, no. ¿Qué significa estar crucificado con Cristo? Pablo dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. ¿Qué significa esas palabras del apóstol Pablo? Todos los que estamos aquí, la mayoría de los que estamos aquí en esta mañana, fuimos bautizados en distintas etapas de nuestra vida. Pero ¿puedo yo decir que estoy crucificado con Cristo? Vamos a mirar si eso es así o no. ¿Cómo es crucificado uno con Cristo? Hay un momento en la vida de nosotros como hijos de Dios cuando fuimos crucificados con Él. Y el apóstol Pablo nos dice cuándo ocurrió eso. ¿Cuándo es que fuimos crucificados con el Hijo de Dios?
En la carta a los Romanos, en el capítulo 6, empezando en el verso 3, nos dice: ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. ¿Cómo es crucificado uno con Cristo? ¿Cuándo fuimos crucificados con Cristo? El día en que cada uno de nosotros, acorde a lo que está diciendo Pablo aquí en Romanos 6, fuimos bautizados. Ese día fuimos crucificados con Cristo. Lo que siga de ahí en adelante va a ser la evidencia para mí y para los demás si realmente eso ocurrió o no. Ahora, si ya sabemos que es cuando somos bautizados que en ese momento fuimos crucificados con Él, entonces, ¿qué sucede cuando uno es crucificado con Cristo? Para ayudarnos a entender la respuesta a esta pregunta, es importante entonces que miremos qué ocurrió cuando nuestro Señor Jesucristo fue crucificado. Con Cristo estoy juntamente crucificado. ¿Qué sucede cuando uno es crucificado con Cristo? ¿Qué le ocurrió a nuestro Señor Jesucristo cuando fue crucificado? Y la respuesta es obvia: murió. Fueron 6 horas de agonía, desde las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde, y a las 3 de la tarde entregó el Espíritu. Juan, en el capítulo 19 de su Evangelio, nos dice ese proceso. Empezando en el verso 16 declara: así que entonces Pilato lo entregó a ellos para que fuese crucificado. Tomaron pues a Jesús y le llevaron, y él, cargando su cruz, salió al lugar llamado de la Calavera, y en hebreo Gólgota, y allí le crucificaron, y con él a otros 2, uno a cada lado, y Jesús en medio. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dice el verso 30, dijo: consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo, pues aquel día de reposo era de gran solemnidad, rogaron a Pilato que les quebrasen las piernas y fuesen quitados de allí. Vinieron pues los soldados y quebraron las piernas al primero y asimismo al otro que había sido crucificado con él. Mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza, y al instante salió sangre y agua. ¿Qué le sucedió a nuestro Señor Jesús cuando fue crucificado? Murió. Cuando llegaron a Jesús, Pilato lo entregó para que fuera crucificado. Pero nos dice aquí el texto que cuando los soldados llegaron donde el Señor Jesús, vieron que ya estaba muerto. Si Jesús en su crucifixión murió, entonces, ¿qué ha de ocurrirme a mí cuando yo soy crucificado con Cristo? Lo mismo. Yo debo morir. Si Cristo fue crucificado y murió, y Pablo dice, con Cristo estáis juntamente crucificados, si yo realmente estoy crucificado con Cristo, entonces un resultado de ello, de esa crucifixión, es que usted y yo también hemos muerto. ¿Pero muerto a qué? Romanos 6:6 dice: sabiendo esto,
que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Si yo he sido crucificado con Cristo, yo ya no sirvo al pecado, porque yo he muerto al pecado. Si usted fue bautizado en Cristo, si yo fui bautizado en Cristo, pero aún cualquier oportunidad que se me presenta de pecar, peco. Cualquier tentación sucumbo a ella. Cualquier ataque del diablo me rindo a él. Entonces es evidencia de que yo, cuando fui sumergido en el agua, yo no fui crucificado. Simplemente me mojé. Porque no entendí que al ser sepultado en agua y ser crucificado con él en el bautismo, eso implica de que yo ya no le sirvo más al pecado. Cuando uno es crucificado con Cristo, no solamente muere al pecado, sino que Pablo también nos dice en Gálatas capítulo 5, algo más a lo cual yo muero cuando soy crucificado con Cristo. ¿Y qué es? Verso 24. Porque los que son de Cristo han crucificado la carne. Cuando uno es crucificado con Cristo, ¿muere a qué? A la carne. ¿Con qué? Ahí lo dice. Con todas sus pasiones y con todos sus deseos. Si yo, habiendo sido bautizado, hoy mis amigos me invitan a salir de farra y me emborracho, y una chica que veo por ahí me mata el ojo y voy y me acuesto con ella y tengo sexo con ella y me involucro en la promiscuidad sexual, o si en cualquier reunión donde voy me invitan a bailar y salgo a bailar, es evidencia de que yo, el día en que me bauticé, no fui crucificado con Cristo. ¿Es evidencia de qué? De que simplemente me mojé. Y que nunca he muerto. He muerto a la carne, porque cada vez que veo que la carne me llama y voy corriendo tras ella, voy tras sus pasiones y sus deseos, es evidencia de que yo no he sido crucificado con Cristo. Los que son de Cristo, si usted y yo nos consideramos de Él, que le pertenecemos a Él, la evidencia de que soy de Él es que cada vez que se presenta la carne en mi camino, yo puedo decir que estoy muerto para ella, que he crucificado la carne. La sociedad de hoy que estamos viviendo nosotros, constantemente, lo único que nos muestra a nosotros, ¿qué es? Carne, con sus pasiones, con todos sus deseos. Y hay que ver los jóvenes, nuestros hijos, cómo se sienten atraídos por la carne, con todas sus pasiones, con todos sus deseos. Ahora, no solamente ellos, también nosotros, porque nosotros seguimos siendo ¿qué? Carne. Pero como decía Pablo, lo que Dios espera de cada uno de nosotros como sus hijos es que estemos crucificados. ¿Con quién? Con su Hijo, Jesús de Nazaret. Ahora, cuando uno es crucificado con Cristo, muere al pecado, muere a la carne, y también dice el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 6, algo más a lo que uno muere si realmente ha sido crucificado con Cristo. Y es, lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Los deseos de la carne,
los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino ¿de quién? Del mundo. El mundo me es crucificado a mí. Y que el mundo sepa, mis amigos, mi familia, mis compañeros de trabajo, que el mundo sepa que yo, ¿cómo estoy para el mundo? Estoy muerto. ¿Por qué será entonces que constantemente mis amigos, mi familia, los que me conocen, cuando me ven, me invitan? ¿A qué? ¿A involucrarme con ellos en las cosas del mundo? ¿Por qué más bien ellos no lo invitemos porque sabemos cómo piensa él? Es un extremista, eso es un fanático. Más bien no lo invitemos. Cuando ellos hablen de nosotros de esa manera, saben entonces que ¿qué ha pasado con nosotros? Que estamos muertos para el mundo. El mundo me es crucificado a mí. Y esta quincena en Manizales andaban como locos la ciudadanía por todos los lados. Nada más el hermano Mario me hablaba ayer y me decía: oye hermano, qué cosa tan horrible aquí en Manizales, las cantinas, los bares, las discotecas, todo lleno, porque el mundo piensa que llegó el fin de semana. ¿Y es para qué? Para vivir acorde al mundo. Cuando uno es crucificado con Cristo, muere. Cristo fue crucificado y ¿qué pasó? Murió. Y si yo he sido crucificado con Cristo, entonces el resultado obvio y lógico de esa crucifixión es que yo también muero al pecado, muero a la carne, muero al mundo. Y también dice el Señor Jesús que debo morir a lo siguiente. Mateo 16, 24. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Si yo estoy crucificado con Cristo, muero a mí mismo. Ya no es lo que yo quiero, es lo que el Señor pida. Me niego a mí mismo. Ya sabemos entonces qué sucede cuando uno es crucificado con Cristo. ¿Qué sucede? Morimos. Morimos al pecado, morimos a la carne, morimos al mundo y morimos a nosotros mismos. Tercera pregunta. Entonces, ¿qué sucede después que uno es crucificado con Cristo? Tomemos la misma figura de nuestro Señor, porque Él es de quien está hablando Pablo. Crucificados con Cristo. ¿Qué ocurrió con nuestro Señor Jesús después que murió? Fue crucificado y murió. ¿Qué le ocurrió después que murió? Resucitó. Volvió a la vida. Nos dice la Escritura en Romanos capítulo 6, empezando en el verso 8. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos en Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñoreará más de Él. Después que Cristo murió y fue sepultado, resucitó, habiendo resucitado de entre los muertos. ¿Resucitó a qué? No a una vida vieja, resucitó a una vida nueva. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ¿qué pasa? Ya no muere. Porque la muerte no se enseñoreará más de Él. Empieza algo nuevo, algo totalmente diferente. Ahora, si eso ocurrió con nuestro Señor Jesucristo, entonces, ¿qué sucede después que uno es crucificado con Cristo? Lo mismo. Si yo fui crucificado con Él y morí al pecado,
morí al mundo, morí a la carne, morí a mí mismo. Entonces el resultado lógico, al igual que con nuestro Señor Jesucristo, es que yo empiezo a vivir una vida nueva. Romanos 6 dice, verso 4, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Ahora, pero preste atención lo que dice al final, en el verso 4, el apóstol Pablo. Así también nosotros andemos. ¿En qué? En una vida nueva. Yo ya no puedo seguir viviendo como antes. Yo no puedo seguir siendo la misma persona de antes. Por eso decía al principio, siempre en el bautismo hay dos clases de personas: el que es crucificado con Cristo y el que se mojó. ¿Cuál de esos dos soy yo? ¿Soy uno que me mojé o soy uno que realmente fui crucificado con Él? Porque ya sabemos lo que implica hasta aquí estar crucificado con Cristo. Implica morir. Segundo, implica empezar una vida nueva. Que andemos en una vida nueva. ¿Eso soy yo? ¿Eso somos? ¿O simplemente me mojé? Ahora, cuarta pregunta. ¿Cómo se completa esta unión con Cristo? ¿Cuál es la evidencia de que esa unión con Él realmente se efectuó, se llevó a cabo? ¿Cómo puedo saberlo yo? ¿Cómo puedo yo saber, o cómo pueden los demás saber que yo no meramente me mojé? Que realmente Cristo, yo he muerto con Él, he sido crucificado con Él. ¿Cómo se completa esa unión? Volviendo al texto del apóstol Pablo en Gálatas capítulo 2, verso 20, dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. ¿Cómo sé yo que vive Cristo en mí? ¿Cómo puedo yo permitir que los demás se den cuenta de que Cristo vive en mí? Obviamente, primero que todo, es por fe. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Cómo se completa esta unión con Cristo? Por fe, primero. Segundo, tomen sus Biblias, por favor. Juan, capítulo 7. Corrijo, capítulo 15. Juan, capítulo 15. Dice la primera parte del verso 7: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros. ¿Cómo se completa esta unión con Cristo? ¿Permaneciendo en qué? En su palabra.
O como el mismo Juan más adelante dice esto mismo, pero con otra terminología, en su primera carta, en el capítulo 3, primera de Juan, capítulo 3. Versículo 24. Primera de Juan 3 dice el verso 24. Y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Mira, hermanos, Jesús debe ser mi vida. Yo debo vivir para Él. Segunda de Corintios 13 dice en el versículo 5: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos, o no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados. Yo puedo decir que Él está en mí. Examinaos y la evidencia se verá. Si yo guardo su palabra, si yo permanezco en ella, si yo guardo sus mandamientos, si yo hago lo que a Él le agrada, es evidencia de que Jesucristo está en mí, que Jesús mora en mí. Y Pablo dice en Filipenses 1:21, porque para mí el vivir es Cristo. Como cuando uno se enamora por primera vez. Y todo lo que hace es por la otra persona. Y ahora que tenemos esta vaina de los celulares y del Twitter y el Facebook y el WhatsApp, que todo el tiempo ahí es mándele y mándele y reciba, mande y reciba, mande y reciba. Dibujos, esquelas, corazones, ramos de flores, besitos, te amo, te quiero. Mire, mejor dicho, uno transpira, respira, vive con ese aparato, con la otra persona que está enamorada. Porque para mí el vivir es ¿qué? Es Cristo. ¿Cómo se completa esta unión con Cristo? Dejando que Él viva en nosotros. Y la evidencia de que vive en nosotros es porque hacemos lo que a Él le agrada. Nada más recordemos los que en años atrás empezamos nuestra época romántica, cuando éramos adolescentes, que se nos atravesó aquel o aquella y nos enamoramos y solamente pensábamos todo el tiempo, veíamos, respirábamos, comíamos, dormíamos, soñábamos en la otra persona, todo el tiempo era así. Eso mismo debería ser con nuestro Señor. Para mí el vivir es Cristo. Es lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo. Ahora, la última pregunta. ¿Por qué debería yo estar crucificado con Cristo? Debió haber una razón. Porque eso de crucificarse, eso no es llamativo. Porque si hablamos de crucifixión, estamos hablando de algo que duele, algo que afecta, algo que por sí solo no es atractivo, algo que va a implicar de mí negarme sacrificios, ofensas, etc. ¿Por qué debería estar crucificado con Cristo? Una de las primeras razones las da el apóstol Pablo en Romanos capítulo 6. Y dice, empezando en el verso 17, pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. ¿Por qué debería estar crucificado con Cristo? Pablo lo dice aquí. Para que usted y yo podamos ser libres del pecado. No hay otra forma.
libertados del pecado. Ahora, no solamente eso. Dice en Romanos 6, verso 8, y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. ¿Por qué debería estar crucificado con Cristo? Para vivir con Él. Si yo no me crucifico con Él, voy a vivir con otro, pero no con Él. Si yo no muero al mundo, si yo no muero al pecado, si yo no muero a la carne, si yo no muero a mí mismo, si yo no permito que la palabra del Señor more en mí, yo no permanezco en sus mandamientos, entonces yo no voy a vivir con Él, yo voy a vivir con el adversario, con aquel que realmente está procurando todo lo posible para que yo le siga. Pero tenemos aquí la invitación a que seamos crucificados con Él, y como recompensa a esa crucifixión es que yo voy a poder vivir con Él. Él mismo lo dijo: me voy a preparar lugar para vosotros, porque yo quiero que donde yo esté, ustedes también estén. Y en la casa de mi Padre hay muchas moradas. No se preocupen, allá no vamos a estar hacinados. Allá vamos a vivir con toda la comodidad. Allá no va a haber problema de frío ni de calor. Allá, hermanos, la existencia va a ser plena con Él. Viviremos también con Él. Y otra de las razones por la que yo debería estar crucificado con Cristo, antes de eso, termino en el verso 23. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios, ahí lo dice que es, el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Esta semana veía yo un especial en televisión, no recuerdo si de Discovery Channel, acerca de cuáles son las personas en el planeta que en este momento viven más tiempo. Y es una isla que hay en el Océano Atlántico, en el Mar del Norte, arriba de Inglaterra. Esa isla se llama Islandia. Es un país. Y el número de habitantes de ese país, según la última encuesta, Manizales, con nosotros aquí, ahorita más Carolina y Juan Manuel, somos 400,002. ¿Sí? Porque hasta esta semana, cuando yo éramos 400,000, pero con la venida de Carolina y José Manuel, somos 400,002. Manizales. 3. Sí, con la niña. Islandia, el país del cual les estoy hablando en este momento, el número de habitantes de ese país no es más de 70,000 personas. Y tienen el índice de vida más largo en este momento. Y escuchaba yo a la persona con la que hablaban, él decía, un científico, que él podía decir que los habitantes de Islandia, ¿cómo están emparentados? Todos, por el ADN, por la genética. Y allá, por ejemplo, ya está determinado de que se va a morir usted, de que va a sufrir usted, si usted va a tener cáncer, si usted va a tener problemas de pulmón, si usted va a tener problemas de encías, si va a tener problemas en el estómago. Allá ya todos los tienen planillados, van a saber por su genética, por su genoma humano, cuáles son los males que le aqueja a cada uno. Y entrevistaban a cada uno y decían, no, acorde a mi genoma humano, yo voy a sufrir de esto. Es más, ya lo estoy sufriendo. Claro, pues es un país de no más de 70,000 habitantes. Es muy fácil controlarlos a todos. Y lo que se está buscando ahorita es que podamos vivir más tiempo. En nuestro país, el índice de jubilación está en ¿cuántos años? 62. Ahorita en Europa, y sobre todo en Islandia, lo van a subir a 75 años. El índice de jubilación. Porque no se están, ¿qué? No se están muriendo. Ven, uno de 75 años, a los 60 uno ya quiere ¿qué? Empezar a recibir la pensión. Bueno, pero hablando aquí, volviendo al texto, dice, mas la dádiva de Dios, el regalo de Dios, ¿qué es?
es vida eterna. Nosotros queremos vivir por siempre. ¿Quién se quiere morir? No me diga que se quiere morir. Porque si usted le da un dolor, le duele por aquí, inmediatamente ¿qué piensa hacer? Medicina, y se pone el médico. No nos queremos morir. Yo no me quiero morir. El que diga que se quiere morir, bueno, será muy especial. Porque quiere que muy rápido que vaya y se lo coman los mojojoyos allá en el cementerio. ¿Sí? O que le echen candela bien rápido allá en el horno para que le saquen las cenizas y se lo lleven al Nevado del Ruiz y lo tiren allá en el cráter Arenas. ¿Sí? O allá al río Chinchiná o la quebrada Manizales. ¿Sí? Ahora, yo debería estar crucificado con Cristo para vivir con Él. Y lo que Él me ofrece a mí es vida eterna. Y finalmente, yo debería estar crucificado con Cristo, como dice en Gálatas 2:20, porque Él me amó, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Poder decir yo que Cristo me amó, que puso sus ojos en mí, que Él se entregó por mí. Yo no lo merecía. Si Él estuvo dispuesto a sufrir lo que sufrió por mí, entonces yo ¿por qué no me voy a crucificar con Él? Si Él lo hizo por mí. En varias ocasiones nosotros hemos escuchado al hermano Pedro citar un pasaje de Pablo en 2 de Corintios capítulo 5. Y quiero leerlo en la Biblia de las Américas, ese pasaje que el hermano Pedro muy a menudo gusta citar, porque es muy especial las palabras que están ahí. Y dice, pues el amor de Cristo nos apremia. Ahora, la Reina Valera no dice apremia, dice nos constriñe. Pero me gusta la palabra aquí que utiliza en la versión de la Biblia de las Américas. Dice, el amor de Cristo nos apremia, habiendo llegado a esta conclusión que uno murió por todos. Por consiguiente, todos murieron. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Eso lo hizo Jesús. Lo hizo por usted. Lo hizo por mí. Jesús murió por nosotros. Jesús murió por usted, hermano. Jesús resucitó por usted. Y todo eso gracias a ¿qué? A su amor. Eso debería movernos. Eso debería apremiarnos. Eso debería colocar en cada uno de nosotros la solicitud de decir, Señor, yo también voy a crucificarme contigo. Ahora, ¿vive Cristo en mí? Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros? ¿Vive Cristo en mí? O, como decía el apóstol Pablo en el texto con que iniciamos esta exhortación, ¿está usted, estoy yo crucificado con Cristo? ¿Puedo yo decirlo? Dos cosas. O yo, hoy en día, soy un cristiano que me mojé hace 10 años, 20 años, 30 años, hace un mes o la semana pasada.
me mojé cuando me sepultaron en el agua, o realmente hay evidencia de que yo he sido crucificado con Él. En la cruz, a cada lado pusieron a dos malhechores, los crucificaron con el Señor. ¿Puedo yo decir que estoy también al lado de la cruz de Cristo y que he sido crucificado con Él? Usted lo sabe. Dios lo sabe. Porque ese día Jesús murió y se presentó como ofrenda por mis culpas. Y me invitó con su sacrificio a que yo le imitase. Y que así como Él se crucificó por mí, entonces yo me crucifique con Él. Entonando este himno, hermanos, el número 184, meditemos entonces en si realmente yo he sido crucificado con Él.